dijimos que antes que venga Cristo viene la gran tribulación. Y en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él desciende del cielo, sucede la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitan primero. Hoy vamos a ver que la segunda resurrección sucede al final del milenio, de los 1000 años. Ahora, fíjense, las dos resurrecciones son una para vida eterna y otra para condenación. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Algunos dicen, bueno, si ya cuando viene el Señor Jesús son destruidos, ya ahí se acaba todo. No, porque la Biblia dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. Y durante los 1000 años, y ahí nos quedamos esta mañana, todos los santos vamos a participar en el juicio de los impíos, de los que se perdieron. No es que vamos a determinar si se salvan o se pierden, eso ya Dios lo decidió, pero nosotros vamos a ver la justicia de Dios. Porque a través de ese juicio, cuando podamos ver todos los registros de la vida de cada persona, nos daremos cuenta que Dios es justo, que Dios no se equivocó. Él agotó los medios para salvar a las personas, pero no quisieron. Volvemos a lo mismo, el libre albedrío. Y la gente escoge. Entonces, al ver los registros del cielo, vamos a ver dónde los pasos se desviaron de cada persona. Y vamos a ver todas las obras. Dice el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés. Después de Salmos viene Proverbio y después de Proverbio Eclesiastés en el capítulo 12 y los versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que todo va a salir a la luz. No. Lo que el hombre quiere encubrir, tanto y cuantos crímenes están sin resolver. Hasta el día de hoy no se sabe. Pero ese día todo va a salir a la luz. Y la Biblia dice que el Señor pagará a cada persona conforme a sus obras. Eso lo requiere la justicia. Si hasta los seres humanos, que somos injustos, queremos que se haga justicia. ¿Sí o no? Si una persona ha hecho lo malo, que pague. Porque Dios nos ha hecho así, con la capacidad de poder apreciar lo que es justo y lo que no es justo. Porque Dios es un Dios justo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cada uno recibirá conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Esto lo encontramos en cantidad de versículos en la Biblia. El mismo Señor Jesucristo enseñó exactamente esto.
Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También el salmista, 1000 años antes que Jesús dijera estas palabras, lo declaró en el Salmo 62, versículo 12. Salmo 62, versículo 12. Y dice así el salmista: porque tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Cada uno conforme a su obra. Así que en esos 1000 años en el cielo, el versículo que pusieron no era, ¿verdad? Era el 62, pusieron el 66. ¿Ok? Esos 1000 años en el cielo vamos a realizar el juicio, y a cada uno se va a decidir cuál es su pago. ¿No les parece que es justo esto? Que Dios nos permita a nosotros decidir el castigo sobre cada persona. Ahora, ya para entonces nosotros vamos a ser salvos y vamos a juzgar rectamente, como Dios juzga rectamente. Pero Dios tiene parámetros, así como la ley tiene parámetros. Y dice, para tal crimen, 25 años, para tal crimen, cadena perpetua. Así Dios tiene establecido, pero de acuerdo a lo que han hecho cada uno, nosotros tendremos que buscar cuál es el castigo según la magnitud de las cosas malas que hicieron. Puede haber atenuantes. Atenuantes quiere decir, cuando alguien lo condena, dicen sí. El fiscal dice, denle la pena más fuerte. Pero el abogado defensor dice, no, pero tengan en cuenta esto y esto, que esta persona, si bien él violó, fue violado de niño. Tengan misericordia porque él, la gente dice, bueno, pero eso no lo obligó a él a violar. Sí, pero dice el abogado, pero él ya estaba dañado, etc. Hay atenuantes. Y nosotros tomaremos en cuenta cada circunstancia. Fíjense como dice el Salmo 82. Salmo 82. Dice en el versículo no es el Salmo 82, pero ya les voy a decir cuál es. Salmo 88, por eso quisiera ver. Sí, 87. Salmo 87. Dice en el versículo 6, Jehová contará o tomará en cuenta al inscribir a los pueblos los nombres de cada persona. Este nació aquí, este nació allí. Versículo 4, y lo leemos antes. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen,
He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. No todos tuvieron las mismas oportunidades. Mas de Sión, versículo 5, se dirá, este y aquel han nacido en ella. Así que si tú naciste en un lugar donde la Biblia estaba a tu disposición, te criaste en un hogar cristiano, tienes más responsabilidad porque sabías que uno que no conoció. Es decir, Dios va a juzgar a cada uno, no solo según lo que hizo, sino también según las oportunidades y posibilidades y circunstancias que pasaron en la vida de cada uno. Y ese va a ser nuestro trabajo por 1000 años, hacer un justo juicio. Bueno, terminando lo del juicio. Mientras tanto, Satanás y sus ángeles van a estar en esta tierra, en el abismo, encerrados en prisiones hasta que ellos terminen el juicio de ellos. Porque no solamente vamos a juzgar a los impíos, a los perdidos, pero también leímos esta mañana en 1 Corintios 6:3 que aún vamos a juzgar a los ángeles. Y los ángeles están guardados y van a estar guardados en prisiones de oscuridad. Eso lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, y aquí dice al infierno, en la Biblia en griego dice al Tártaros, que es un lugar donde van los condenados a esperar el juicio. Nosotros le diríamos hoy en día death row, donde están los condenados esperando el juicio. Los entregó, dice allí, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que los ángeles también están esperando el juicio. Y definitivamente, ángeles y los que siguieron a Satanás y a sus ángeles van a pagar cada uno según sus obras. De todos los seres que viven en el universo, ¿quién es el peor? Él es la raíz, los demás son las ramas. Y de ahí surgió todo, por lo tanto ese va a pagar de acuerdo a todo lo que él hizo y sigue haciendo. Y sus secuaces, sus ángeles también. Y también los castigos van a tener niveles, no todos van a pagar de la misma manera porque no todos hicieron lo mismo. Y hay pecados y pecados, aunque el pecado es pecado, pero hay pecados peores que otros. Hoy el hermano preguntaba sobre los asesinos si también se pueden salvar. Si se pueden salvar, pero los que se pierdan van a pagar por ser asesinos y los mentirosos por ser mentirosos. Cada uno va a pagar según sus obras. Ahora, veamos lo que sucede al final del milenio. Vamos de vuelta a nuestro diagrama. En la segunda venida de Cristo, todos los justos somos llevados al cielo, los impíos quedan muertos y Satanás es atado por 1000 años. ¿Ok? Allí está. Las cosas que suceden en la venida de Cristo. Y luego viene el juicio en el cielo por 1000 años y la tierra está desolada y vacía. Y si se fijan allí en la columna, la última no, sino la... Si vuelven atrás, una, para que no se me confunda. Satanás es arrojado al abismo. Es atado, dice arriba de esa, por 1000
años y arrojado al abismo. Va a tener bastante tiempo de pensar en todo el mal que hizo. Y no va a tener a nadie a quien engañar. Porque todos los impíos van a estar muertos. Todos. Y todos los salvos vamos a estar con el Señor en el cielo por 1000 años. Así que el diablo va a tener mucho tiempo para pensar en todo el mal que hizo. Pero ¿saben ustedes que ni aún así cambia? Miren lo que va a pasar al final del milenio. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Ya nosotros leímos esta mañana los versículos 1 al 4, que hablan del juicio, hablan del diablo que va a estar atado y que va a ser desatado un poquito de tiempo. Pero terminamos en el versículo 4 leyendo que decía: al final, los redimidos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección es antes de los 1000 años, como ya lo vimos en el diagrama, porque van a vivir y reinar con Cristo y van a juzgar 1000 años. Pero los impíos van a resucitar al final de los 1000 años. Versículo 5. Versículo 5. Pero los otros muertos, los que no resucitaron en la primera resurrección, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Punto. Y luego comienza a explicar lo que ya leímos. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora el 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué es lo que va a hacer que Satanás quede suelto para engañar otra vez? Él no tenía a quien engañar, porque no había nadie a quien engañar, pero como los impíos resucitan al final de los 1000 años, ahora tiene a quien engañar. Y fiel a lo que él es, va a salir a engañar. Versículo 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog. Gog y Magog son los enemigos del pueblo de Dios, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Los impíos que resucitan al final del milenio son tantos como los granitos de arena de las playas del mar. Millones de millones, los que han vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ahora resucitan. Y ahora el diablo tiene a quien engañar. Y les hace creer, como siempre, porque es un mentiroso y padre de la mentira, que él con su poder los resucitó y los prepara para la batalla. No tenemos tiempo esta noche de leer sobre Gog y Magog, pero Gog y Magog fueron los enemigos que se reunieron en torno a Jerusalén para destruirla. Y lo mismo va a pasar después del milenio.
Él quiere pelear contra la ciudad de Dios y contra los redimidos. Miren lo que dice el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué pasó aquí? Como si el diablo y los que resucitaron y él los engaña están sobre la tierra y los redimidos estamos en el cielo por 1000 años. ¿Cómo el diablo puede rodear el campamento de los santos y la ciudad amada? ¿Será que aquí hay un error? ¿Que no era que los santos estamos en el cielo? Pero como ahora dice que el diablo sube sobre la anchura de la tierra con todos los impíos y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Bueno, al final de los 1000 años sucede algo. Vamos a leer ahí mismo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, de hermosa que venía a la ciudad. Dice el versículo 10, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. La ciudad, la nueva Jerusalén, la habitación, la morada de los redimidos por 1000 años, ahora desciende del cielo a la tierra. ¡Wow! A esto le vamos a llamar la tercera venida de Cristo. La gente sabe de la segunda, pero muy pocos hablan de la tercera venida de Cristo. Vamos al diagrama otra vez. Y miren lo que sucede. Tenemos que ponerlo todo otra vez ahí. Ya lo vimos. Pero ahora miren lo que sucede al final del milenio. Resucitan los impíos. Satanás queda desatado porque ahora tiene a quien engañar. Pero miren lo que dice luego, próxima. Desciende la santa ciudad al final del milenio. Y miren lo que dice arriba. En la nube. ¿Ya lo leyeron? En la primera nube, que es la segunda venida de Cristo, es cuando los santos somos arrebatados para irnos con el Señor y pasar 1000 años en el cielo. Pero ahora en la tercera venida de Cristo viene el juicio final. La tercera venida. Y usted dice, ¿pero cómo la tercera? Bueno, la primera fue cuando Él vino a nacer como bebé en Belén. Y murió, y resucitó y ascendió al cielo. La segunda venida es cuando viene a buscarnos para llevarnos con Él. Y la tercera venida es cuando viene a hacer juicio sobre los impíos. Fíjense qué interesante este pasaje del libro de Zacarías. Zacarías está justo antes de Malaquías y Mateo. Dice Zacarías capítulo 14, versículo 3. Recuerden que los impíos están engañados por el diablo. El diablo les hace creer que Él es el que tiene derecho a gobernar en este mundo. Yo soy el príncipe y ese es un usurpador el que está dentro de la ciudad.
A nosotros nos toca tomar la ciudad. Los engaña, obviamente. Y los prepara para la batalla. Pero ahora miren lo que sucede. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora fíjense, cuando Jesús viene la segunda vez, aprendimos ya que Él no va a pisar la tierra. Esta mañana vimos que Él viene en las nubes y nosotros seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y nos vamos con el Señor. Él no toca esta tierra en su segunda venida. Nosotros somos elevados, arrebatados en el aire y nos vamos con Él. Pero en la tercera venida dice: se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. El último lugar de los pies de Cristo tocaron en este planeta antes de ascender al cielo fue en el monte de los olivos. De allí fue que Él ascendió al cielo. Y como en su segunda venida Él no toca esta tierra, ahora al final de los 1000 años se asientan sus pies sobre el monte de los olivos, que se para haciendo un valle muy grande, gigantesco, tan grande, para que la nueva Jerusalén descienda y se asiente sobre ese valle. Después que la nueva Jerusalén, que ya leímos, desciende a esta tierra, dice el versículo 5: los impíos, dice, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Fíjense, los santos estamos con el Señor en el cielo, pero ahora, cuando Jesús baje y se asiente en sus pies sobre el monte de los olivos, los impíos van a huir despavoridos, como cuando uno huye cuando hay un terremoto, que sale corriendo. Y el Señor bajará y vendrá con todos los santos. Cuando Él viene a buscarnos, Él viene por sus santos, pero ahora va a venir con sus santos. ¿Ves la diferencia? En su segunda venida Él viene por sus santos, por nosotros, para llevarnos con Él. ¿Se acuerdan lo que Él dijo? Voy a preparar lugar para vosotros, pero vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ahora, al final del milenio, desciende el Señor, primero desciende la ciudad, se asienta, y luego viene Jehová, Cristo, nuestro Dios, y con Él todo redimido entran dentro de la ciudad. ¡Wow! Y ahora es cuando el diablo los engaña y los prepara para la batalla. Recuerden que la tierra está hecha un caos, desolada. Para poder prepararse para la batalla, tienen que tener tiempo.
porque no hay fábricas de armamento. Lo tienen que construir. Pónganse a pensar por un momento. Allí entre los que han resucitado, los resucitó Dios, no el diablo, porque el diablo no tiene poder de dar vida. Él nomás los engaña y les dice, yo los resucité con mi poder, para engañarlos. Y resulta que entre los que resucitan están algunos de los generales más terribles de toda la historia. Los que murieron en batallas con la sed de conquista, de robo. Y estos consultan con Satanás y dicen, podemos tomar la ciudad. La vamos a tomar. Y se preparan para la batalla, como ya leímos. Construyen armas para atacar. ¿Cuánto tiempo van a estar? La Biblia dice que el diablo va a estar desatado por un poco de tiempo. No se nos dice cuánto tiempo, pero para poder prepararse para la batalla, construir armamento. El armamento no se construye con las manos, tiene que tener máquinas, tiene que tener fábricas. Y les puedo leer los versículos donde habla de que van a venir bien armados para atacar la ciudad. Para resumir la historia del fin del milenio, después que rodean la ciudad, están a punto, según ellos, de tomar la ciudad. Cristo da orden que se cierren todas las puertas de la ciudad. Y luego, por encima de la ciudad, en el aire, aparece un trono blanco, gigantesco. Y en ese trono se sienta el Hijo de Dios. Para juzgar a todas las naciones, a todos los impíos. Pero no para decidir si se salvan, ya están perdidos. Para ejecutar juicio y dictar sentencia. Leámoslo ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, volviendo a donde estábamos. Dice el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, como ya leímos, huyeron como en el terremoto, y no se halló más lugar para ellos. Y vi a los muertos, versículo 12, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, los registros del cielo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo está en los registros del cielo. Y ahora se abren los libros y ahora esto sale a la luz. Versículo 13. El mar devolvió a los muertos que había en él. Ahora sabemos lo que es eso cuando la gente se muere en el mar. 5 iban dentro del submarino que desapareció esta semana. 5. Y entre ellos, el dueño de la compañía del submarino. Tenían oxígeno para 4 días. Y el oxígeno se acabó. O quizás el submarino flotó antes. ¿A dónde quedaron esa gente? No fueron sepultados. Quedaron en el fondo del mar, se lo comieron allá tan profundo como estaban, quién sabe si hay pescado, si hay peces. Pero se desintegraron al explotar por la presión del
submarino. Pero aquí dice, el mar entregó a los muertos que había en él. Y no solo a los de el Titán, porque ese nombre le pusieron a este Titán, sino también a todos los muertos del Titanic. Porque ellos fueron a visitar el naufragio del Titanic, que fue hace más de 100 años atrás, y allá está el barco que se hundió en 1912, hace más de 110 años atrás, 111 años. Y toda esa gente que murió en el mar van a resucitar. ¿Saben cuántos murieron? Más de 3.000. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, cada uno va a recibir según lo que hizo. Este es el juicio ejecutivo. Miren, son 3 juicios, no los confundan. El juicio antes que Cristo venga es el juicio investigador. Se está celebrando en el cielo. Cuando termine ese juicio se acabó la gracia y ya se determinó quiénes se salvan y quiénes se pierden. Ese es el juicio previo a la venida de Cristo. Luego viene el juicio del milenio, y ese es el juicio adjudicativo. Adjudicativo quiere decir donde se dictamina la sentencia que van a sufrir. Y luego viene el juicio ejecutivo, donde se ejecuta la sentencia. Ustedes saben cómo es en las cortes hoy en día. Primero viene toda la parte del juicio que están investigando y traen testigos y esto y aquello y aquello y aquello, y eso puede durar. Pero finalmente se llega a un veredicto. Culpable o inocente. En el caso de los perdidos, el veredicto es culpable. ¿Terminó el juicio ahí? No. Porque ahora, cuando se dice que son culpables, ahora mandan a la corte a deliberar. Pero antes de eso, el fiscal dice, denle la peor condena, y resume todo lo que hizo y dice, este merece toda una vida, 100 años de cárcel. O en los estados donde hay pena capital, es que merece la muerte. Pero el otro, el abogado defensor, dice, no. Y comienza con los atenuantes. Y luego se va a la corte a deliberar. Y a veces se pasan hasta días deliberando. Bueno, esa parte se llama el juicio adjudicativo, donde se adjudica, se dictamina la sentencia. Eso es lo que va a pasar en los 1000 años del cielo. Y luego sale la corte y dice tantos años. O pena capital. La silla eléctrica no se usa. Cámara de gases, inyección letal. Pero se ejecuta la sentencia de inmediato. A veces pasan años hasta que se ejecuta la sentencia. Ahora en Texas estuvieron ejecutando sentencia de pena capital no sé a cuántos, y mujeres en estos últimos días, pero que tenían años de estar esperando y habían hecho apelaciones que se les perdone, pero finalmente fueron como 7 u 8 que estuvieron ejecutando. Texas es uno de los estados que todavía tiene pena capital. Bueno, ese es el juicio, y ese juicio se llama juicio ejecutivo, donde se ejecuta la sentencia. Así que son 3 juicios. Lo mismo pasa en el juicio del universo. El juicio investigador antes de que Cristo venga.
el juicio adjudicativo, los 1000 años en el cielo, y el juicio ejecutivo al final del milenio. Y entonces, cada uno es juzgado según sus obras. Ustedes saben que los castigos tienen niveles. Miren lo que dijo el Señor Jesús. San Lucas, en el capítulo 12. San Lucas 12. Dice en el versículo 47, aquel siervo, está hablando del siervo bueno y del siervo malo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Los dos hicieron lo mismo, no se prepararon y no hicieron la voluntad de su Señor. Pero uno sabía y el otro no sabía. El que sabía recibirá muchos azotes, pero el que no sabía será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Según Jesús, el castigo es de acuerdo a lo que hicieron y al conocimiento que tuvieron. Pónganse a pensar. Más conocimiento, más responsabilidad, pero también más castigo. Porque supimos. Termino leyéndoles un pedacito aquí del libro El conflicto de los siglos, el capítulo, el final del conflicto. Y por cierto, después, ¿qué pasa después del versículo que tenemos en Apocalipsis 20? Llegamos hasta el versículo 13, creo que fue. A ver, Apocalipsis 20. Leímos el 13. Ajá. Fue juzgado cada uno según sus obras. Pero miren lo que dice el 14. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final. El final no solo de los pecadores, sino también de la muerte y del sepulcro. Se acabó para siempre. Es decir, Dios va a eliminar el mal del universo. Lanzados al lago de fuego. ¿Y dónde queda el lago de fuego? Apocalipsis 20, ¿dónde estamos? Dice el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Dónde van a ser quemados? ¿Dónde están? En la anchura de la tierra. El lago de fuego es aquí en la tierra. El castigo es aquí en la tierra. Miren lo que dice Proverbios 11. Proverbios 11, versículo 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra.
¿cuánto más el impío y el pecador? ¿Dónde van a ser recompensados? ¿Dónde van a pagar? En la tierra. En la tierra. El lago de fuego es cuando desciende el fuego y azufre del cielo y todo este mundo se envuelve en llamas. Léanlo. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Esta tierra se va a transformar en un tremendo lago de fuego. Todo se va a derretir, se va a fundir. Las rocas, las piedras, los edificios que ellos hayan construido, el armamento y todas esas municiones que tienen preparadas, ahora van a explotar, la tierra va a explotar y se va a transformar en un gigantesco lago derretido, todo lo que hay en la tierra. El pueblo de Dios está dentro de la ciudad, protegido por Dios. Pero cuando los malos sean destruidos, lo vamos a ver nosotros. No se espanten con lo que voy a decir, pero les voy a leer en el Salmo 37. Salmo 37. Dice: en el versículo 34, espera en Jehová, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, ¿qué dice? Lo verás. Lo verás. La ciudad de Dios tiene muros de jaspe. Jaspe es una piedra que aguanta miles de grados de calor. Y aunque no aguantara, Dios estará protegiendo la ciudad. Pero la ciudad de Dios tiene unos muros tan gruesos, eso está en Apocalipsis 21, que dice que miden 144 codos de ancho los muros, es decir, más de 50 metros de grosor. De un lado estarán los redimidos dentro de la ciudad y del otro lado estarán los impíos cuando caiga fuego del cielo. Pero la ciudad es transparente y la piedra de jaspe es transparente como un cristal. Cuando usted agarra un cristal, ¿saben lo que es una lupa, verdad? Agarra un cristal, se agranda todo lo que usted ve detrás del cristal, y más grueso el cristal, más grande lo que ve. ¿Cómo creen ustedes que miran las estrellas? Son cristales gigantescos, gruesos, y más grueso el cristal, más pueden acercarse para ver lo que está allá en el cielo. Bueno, la ciudad de Dios, el cristal tiene 50 metros de grosor. Y nosotros vamos a estar adentro. Y cuando los impíos sean quemados afuera, nuestros ojos lo verán. Porque el cristal del muro va a ampliar
el tamaño, como si fuera una lupa, pero gigante. Vamos a poder ver a cientos y miles de kilómetros con ese tremendo cristal que va a estar entre nosotros y los impíos, y los vamos a poder ver quemados. Pero después de eso, que todos los impíos sean destruidos, y fíjense bien, cada uno se va a quemar según lo que es. Y aquí les leo, para terminar, lo que dice aquí, el conflicto de los siglos, en el capítulo El fin del conflicto. Dice así: los impíos reciben su recompensa aquí en la tierra. Serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Algunos de los impíos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días quemándose. ¡Wow! Unos, y eso se lo puedo leer en la Biblia, dice que unos van a ser como hojarasca. ¿Saben lo que es hojarasca? Hoja seca. Y cuando usted echa la hoja seca, se enciende de una vez y de una vez se quemó. Pero dice que otros van a ser como rama de árbol seco. Le echa la rama, se prende y se va quemando de a poco, pero se quema rápido también porque está seco. Pero también dice la Biblia que otros serán como rama de árbol verde. Fíjense, como rama de árbol verde. Esa demora más para quemarse. Y otros van a ser como tronco de árbol verde. ¡Wow! Días quemados. Todos son castigados conforme a sus hechos. Satanás tiene que sufrir no solo por todo lo malo que él hizo, sino también, no solo por su propia rebelión, sino también por los pecados que él hizo cometer al pueblo de Dios, los que se salvaron. Porque Dios es justo y él fue el instigador y ahora tiene que pagar. Su castigo será mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron bajo sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo por mucho tiempo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos todos los impíos, raíz y rama. Satanás, la raíz, y sus secuaces, las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas. Y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia del gran Dios Jehová. Amén. Y luego dice, la obra de destrucción de Satanás ahora termina para siempre. Durante 6.000 años estuvo tentando y haciendo pecar a los hijos de los hombres. Ahí están los 6.000 años. Los últimos 1.000 años, después de los 6.000, hacen 7.000 años. Pero esos 7.000 años la tierra va a estar en descanso y Satanás no va a poder engañar. Descanso. Así como en la creación, 6 días y el séptimo descanso. Así, para Dios, 10.000 años, 1.000 años como un día. 6.000 años de trabajo de pecado. Y fíjense que lo que está hablando es 6.000 años de pecado. No desde la creación, sino desde que entró el pecado y Satanás
tentó a nuestros primeros padres. Dios le ha dado tiempo, que son 6.000 años, para engañar a la humanidad. Y cuando se terminen esos 6.000 años, se acabó su tiempo. Y viene Cristo y comienza el milenio y el diablo 1.000 años atado. Pero al final de eso va a ser quemado con todos los demás. Y la tierra será renovada. Leamos nuestro último versículo, ahí mismo en Segunda de Pedro, donde estábamos leyendo. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El día del juicio dura 1.000 años, desde la venida de Cristo hasta el final del milenio. Versículo 8. Pero, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años, 1.000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos. Los cielos no se refiere allá al cielo donde vive Dios, sino a la atmósfera contaminada de esta tierra. Va a explotar. Pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos, ¿cuáles son los elementos de esta tierra? La tierra, el mar, las piedras, los minerales, los metales, los elementos que componen esta tierra serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Y qué dice? El 13, el 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero el bonito es el 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Para siempre se acabó el mal. Satanás, sus ángeles y todos los impíos serán terminados en ceniza. Hasta el mismo diablo se va a acabar. ¿Que no saben eso? Ezequiel 28 dice: te tornaré en ceniza a los ojos de la gente que te estará viendo. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Miren, si hubiera un infierno quemándose por toda la eternidad, el mal seguiría, porque el sufrimiento seguiría. Pero Dios dice: enjugará Dios toda lágrima, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, si hubiera un lugar donde la gente está clamando y gritando porque se están quemando por toda la eternidad, Dios es impotente para terminar con el mal, porque siempre va a existir un lugar donde hay mal. Pero Dios va a hacer consumación. Todos los impíos serán destruidos y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El universo entero quedará purificado.
El fuego es antiséptico. El fuego se utiliza para limpiar todo, hasta las cosas que no se ven. Los microbios y los virus y todo se elimina con el fuego. No queda nada. Y así va a ser. Todo lo malo va a ser completamente limpiado. El único lugar en todo el universo donde existe el pecado en esta tierra. Y esta tierra va a ser limpiada para siempre. El fin del pecado y de la muerte para siempre. Y nos gozaremos y nos alegraremos en las cosas que Dios ha creado. Porque yo traigo a mi pueblo gozo y a Jerusalén alegría. Y nunca más se oirán voz de clamor, ni voz de llanto, ni de dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y la muerte fue lanzada al lago de fuego. Y el lago de fuego es el fin de todo. De seco. La muerte es lanzada al lago de fuego. Y todo se acabará. Lo malo para vivir eternamente. Vale la pena prepararse para el día de la venida de Dios. Vale la pena prepararse para vivir eternamente con Él. Y las cosas que vendrán después, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Y tú crees que la tierra nueva va a ser aburrida? No tienes la menor idea de lo que Dios tiene preparado. Va a ser maravilloso. La Biblia describe que el león comerá paja como el buey, que el leopardo se echará con el cabrito y yacerán juntos, que la serpiente ya no va a ser malo. Hasta un niño va a jugar con la serpiente en sus manos. Eso dice la Biblia, porque se va a acabar para siempre. Yo anhelo ese mundo mejor, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ese día de felicidad, ese día de gozo para aquellos que hayan hecho la preparación. Y esa preparación es desde ahora. Que Dios nos ayude a poder estar listos para el gran día. Amén. Con esto terminamos esta noche. ¿Y cómo no me dijeron nada? Tuve que hablar profeta. Hermana Lidia, por favor. Venga, cantemos un himno. El pastor ora y así quedamos despedidos. Gracias a todos. Bueno, ustedes iban a orar por mí ahora. Ya lo oré por todos ustedes. Todos les van a orar por mí ahora. Gracias por haber venido todos, hermanos. Porque aquí ustedes terminan, pero yo mañana voy a seguir. Tengo todo el día que dar clases. Hasta las 6 de la tarde. 159. Vamos a cantar ese himno y vamos luego. Hay un refrigerio. Por favor, no se vaya porque eso se puede quedar ahí y se pierde. Vamos. Ponemos de pie, hermano, vamos a cantar. Yo espero la mañana. ¿Ves que todas lo esperamos? Una mañana bella, preciosa. Igual.
Santo y bondadoso Padre Celestial, gracias por este fin de semana. Gracias también porque te manifestaste en la iglesia de Glenda, donde allí hubo bautismo también. Gracias porque te manifestaste en este lugar también. Hemos comprendido tu palabra. Tu siervo lo has usado. Y gracias por ello, Señor, porque muchos nos beneficiamos de lo que Él ha podido aprender haciendo un ejercicio personal y de lo que tú le revelas. Gracias porque tú eres bueno. Una bendición por cada iglesia que compone esta zona. Por el pastor Miguel, por el pastor David, por tu siervo, por el pastor Carranza que también está aquí. Guárdanos, fortalécenos y permítenos estar unidos así hasta el día que Cristo venga en gloria. Anhelamos ese día. Oh Señor, fortalece cada iglesia presente y también fortalece la vida espiritual de cada uno individualmente, porque anhelamos estar contigo en la eternidad. Que estas palabras sean nuestras, que estas palabras llenen nuestro corazón, nos llenen de esperanza y que pueda ser una realidad. Oh Señor, gracias por el esfuerzo de cada hermano, los ancianos de iglesia, los miembros de iglesia que se esfuerzan en cocinar, en mantener viva la esperanza, de mantener vivo este ministerio. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Síguenos prosperando, danos tu paz y llévanos con bien a nuestros hogares. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Bueno, feliz semana para todos ustedes. Gracias, feliz semana. Mientras estábamos